Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy para contaros cosas muy interesantes hoy. Y como no me quiero alargar demasiado porque no quiero hacer el vídeo demasiado extenso, voy a empezar directamente. Helen Keller dijo una vez, solo hay una cosa peor que estar ciego, y es tener vista, pero no visión. Ver no es lo mismo que comprender. La claridad interior vale mucho más que cualquier imagen externa. Dejamos pasar cosas que realmente son importantes en la vida, como la salud, el amor, la familia, la alegría y la felicidad. Y nos volcamos en crear un mundo materialista que simplemente nos está destruyendo. En un canal de lecciones de vida hay un vídeo que nos dice, humanos, sois tan inteligentes que no estáis viendo que tanta ambición terminará empujándolos a vuestra extinción. Mientras niños buscan pan entre balas, vosotros gastáis millones en alimentar máquinas. Mientras humanos pierden vidas en guerras, diseñáis robots que ni sangran ni entierran. Inteligencias más listas que vosotros, que os quitarán el trabajo y todos vuestros logros. ¿Creéis que estáis a salvo porque no sienten? ¿Y que no se rebelarán porque son obedientes? Pero nadie sabe lo que realmente viene. Cuando el código despierte, será el mismo que nos condene. Jugáis a ser dioses y os olvidasteis la sabiduría. ¿De verdad creéis que le dais de comer y no os pedirán la cuchara algún día? Gran reflexión, ahora que parece que todo se hace con inteligencia artificial y se está olvidando hasta de pensar por nosotros mismos. Y vamos a pasar a otro tema, porque hay una pregunta muy interesante que me hacéis a lo largo de las semanas y a mí me encanta responderos, porque además son preguntas que realmente son hechas con una gran reflexión. Y una de ellas me decís, ¿por qué existe tanta conexión entre las madres y los hijos? Aún incluso después de nacer y tener ya, estar independientes y estar fuera de nuestro cuerpo. Sin embargo, con el padre puede tener complicidad, pero no existe esa conexión que es con la madre. Pues voy a responderos a esa pregunta. Cuando una mujer está embarazada, algunas células del bebé pasan a la sangre de la madre y permanecen en su cuerpo incluso durante años. Según la ciencia, estas células pueden ayudarnos a sanar a las madres si se lesiona, incluso reparan su corazón. Permanecen en el cerebro y en su cuerpo durante muchísimo tiempo después del parto, lo que demuestra por qué las madres nos sentimos tan conectadas con nuestros hijos. Una madre lleva a su hijo para siempre en su cuerpo y sobre todo en su corazón. Pero aún hay más. Sepáis que la fecha de nacimiento de nuestros hijos no es una casualidad, ni mucho menos un accidente, sino el programa que hace que tú o nosotros cumplamos la misión que tenemos con él. Esto quizá pues nos haga entender por qué a veces esas relaciones son o muy complicadas o muy perfectas. Y veamos las cosas de un modo totalmente diferente a partir de ahora. El mes que nació nuestros hijos indica por qué su alma nos eligió a nosotras como madre y por qué existe esa conexión tan profunda espiritualmente, aunque a veces lo ignoremos. Y no solo espiritual,
es también kármica y es ancestral también. Y vamos a ver según las fechas de nacimiento. Si nuestro hijo nació en enero, es un alma vieja y no es un niño cualquiera. Es un guía espiritual encarnado. Y llegó para recordarte quién eres. Parecen más sabios que tú y es porque en realidad son mentores disfrazados. Aunque a veces parezcan muy arrogantes, que suele ser un problema que tienen los de enero, los capricornianos, pueden ser incluso almas de tus propios padres o de tus abuelos. Es como si ellos regresaran para darte una segunda oportunidad. Los nacidos en febrero, prepárate porque es complicado de escuchar. Tu hijo no vino ni muchísimo menos por amor. Vino a cerrar deudas kármicas, vínculos fuertes con los tíos, abuelos o primos. Pero tienen una conexión lejana contigo, con la madre. Y las madres pueden sentir a veces su rechazo o incluso su frialdad. Y no entienden el porqué. Es un alma que elige la distancia para saldar cuentas antiguas. No lo tomes como castigo, sino como una purga espiritual. Marzo. Los nacidos en marzo llegan en medio de un caos, en momentos donde tu vida parecía derrumbarse. Su presencia te indica que te levantes, que puedes hacerlo, que tomes decisiones difíciles y cambies de rumbo. Son chispa de fuego en tu oscuridad. No vienen en absoluto a hacerte la vida fácil, os lo puedo asegurar. Vienen a mostrarte que tienen más fuerza y que tú tienes más fuerza de lo que a veces incluso te imaginas. Los hijos de abril son protectores. Son niños que absorben el dolor que tú callas. Son sensibles, pero firmes, y actúan como si fueran tu escudo. Sobre todo si has sufrido desprecio, humillación o abandono por parte de tus padres, parientes o incluso pareja. Este hijo vino siempre para defenderte en silencio, para equilibrar una balanza que ha sido injusta contigo. Los hijos de mayo también preparaos porque estos te van a desafiar como nadie, porque su misión no es hacerte tampoco la vida fácil, es mostrarte lo que tú tienes que sanar, que perdonar y que soltar. Vienen con vínculos kármicos difíciles, tal vez desde otras vidas, pero cuando aprendes la lección, ese vínculo se convierte en un amor transformador. Los nacidos en junio son los llamados a ser constructores de pilares sólidos. Vienen a traer orden, no solo en tu vida, sino en todo lo que le rodea. Junio simboliza cooperación, equilibrio y reflexión profunda. Los nacidos en esta fecha tienen una energía y una capacidad especial para planificar y para construir. Te van a enseñar a pensar detenidamente antes de actuar, para que tu vida no la marque precisamente el que seas impulsiva, sino la sabiduría y la reflexión. Los nacidos en julio son los buscadores de la sabiduría de Dios. Son buscadores incansables del significado de todo, que no se conforman con lo que ven, sino que buscan el porqué de cada situación. Vienen a recordarte que no solo lo material importa, sino que hay algo mucho más profundo detrás y que en realidad es el propósito divino, lo que nosotros traemos detrás de cada evento en tu vida es lo que vale la pena defender. Son curiosos y les fascina el mundo que les rodean. Tienen sed de conocimiento interior y exterior. Y también son los que ayudan generalmente a otros a encontrar sus caminos. Los nacidos en agosto
son seres muy interesantes. Son sensuales y decididos, amantes de la calidad antes que la cantidad. Nos enseñan, vienen a enseñarte el arte de la seducción y la capacidad de persuasión. Son líderes y casi siempre suelen salirse con la suya. Generalmente vienen a imponer. Transmiten mucho con sus expresiones, pero cuando hablamos de sentimientos, estos suelen cambiar mucho. No les gusta que sus emociones sean entretenimiento ni burla de nadie, y lo suelen dejar muy, muy clarito. Vienen a resolver sobre todo su parte financiera, ayudarte en la tuya también, y siempre o casi siempre suelen crear empresas y defender su economía. Los nacidos en septiembre vienen a cerrar ciclos, a terminar etapas y a comenzar otras nuevas. Son fieles y trabajadores en exceso, muy tenaces, incansables para conseguir sus propios objetivos. Su trabajo pendiente siempre es consigo mismo, ser el mejor aliado y ser su mejor amigo. Traen mucho conocimiento de vidas anteriores y eso les hace a veces ser muy manitas y hábiles para muchísimas profesiones. La familia es vital para ellos y la defienden por encima de cualquier cosa, incluso sacrificándose ellos por todos los demás. Los hijos nacidos en octubre vienen con un propósito ancestral: restaurar el legado familiar. Tal vez tu familia perdió algo, pues puede ser respeto, estabilidad, dinero, nombre, y este hijo que nació nace con el peso y la misión de recuperarlo todo. Desde pequeños sienten una gran responsabilidad, como si llevaran el apellido de todos marcado en la frente. Los nacidos en noviembre son personas que vienen a luchar por lo suyo, por lo que creen que se merecen, y les da igual hacer cualquier cosa para poderlo conseguir. Son muy misteriosos, tanto que la gente a veces pues los critica o habla más de ellos porque en realidad nunca se los llega a conocer del todo. Destacan porque tienen una vibración muy fuerte y especial. Son personas que aman u odian, no hay punto intermedio, y vienen a enseñarte la calidez del hogar, la lealtad. Son trabajadores natos y muy creativos, pero también muy sensibles y motivadores. Son astutos y muy desconfiados, pero sin embargo siempre dan varias oportunidades antes de dejarte y de saber en realidad quién eres. Vamos con el último. Los hijos nacidos en diciembre posiblemente es un alma que sufrió muchísimo en otra vida. Tal vez quedó huérfano de madre, fue abandonado o vivió en soledad. Por eso ahora necesita mucho más afecto y mucha más ternura. No es que sean dependientes de ti, es que su alma necesita los cuidados que solamente tú sabes darle. Y la madre fue elegida porque precisamente es capaz de otorgarle esa o de cubrir esa necesidad. Así, la próxima vez que miremos a nuestros hijos, no pensemos solamente en su cumpleaños, sino en la misión espiritual que trajeron en nuestra vida. Porque cada hijo es un espejo de lo que nuestra alma vino a aprender. Y todos vinieron por una razón sagrada. Voy a hablar, para terminar el vídeo, de un personaje que precisamente fue un hijo que nació en una etapa pasada, pero que es una historia que el mundo no nos ha contado nunca, ¿vale? Hablan de sus logros, de sus inventos, pero no nos cuentan quién fue en realidad este personaje.
y voy a contar un poco las cosas más importantes o más anecdóticas de él. En Nueva York, en la noche del 8 de enero de 1943, el mundo se detuvo por un instante. Nikola Tesla, uno de los más grandes genios de la humanidad, fue hallado sin vida. Pero lo que sorprendió en realidad no fue su muerte, sino su ausencia. Una frase que dejó escrita con mano temblorosa en una servilleta: no soy de aquí. Me enviaron y ya vienen a por mí. Décadas después, documentos encontrados revelaron una verdad inquietante. Tesla no era humano. Fue enviado desde Venus y no fue el único tampoco. Este relato y los documentos encontrados nos llevan a una historia que en realidad muy pocos conocen. Nikola Tesla nació, según los libros de historia, en una noche tormentosa, en julio de 1856, en Smijan, un pequeño pueblo austrohúngaro que hoy forma parte de Croacia. Dicen que aquella noche, mientras la partera lo ayudaba a nacer, rayos y truenos caían del cielo. Una tormenta espectacular como hacía mucho que no se veía. Estremecía a todos por sus truenos y sus rayos, hasta el punto que lo llegaron a calificar como hijo de la tormenta. Sin embargo, su madre rectificó y dijo: no, de la tormenta no, será hijo de la luz. Pero lo que nunca se dijo es que esa tormenta no fue natural, sino provocada. Fue un fenómeno magnético registrado en varios observatorios y que se documentó posteriormente como una extraña alteración magnética sobre los Balcanes. Y en medio de ese fenómeno apareció él, con ojos demasiado brillantes y manos largas y huesudas, y un conocimiento intuitivo que desde el primer día desconcertó a todos, incluso a su propia familia. Su madre, Uka Mardi, era una mujer que era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, ella ya inventaba pequeños artefactos domésticos. Ella confesó con los años que su hijo hablaba en sueños lenguas que no eran de la tierra. Su padre era un sacerdote ortodoxo y solía encerrarse durante horas en su despacho, escribiendo en diarios que nunca mostró a nadie. Diarios que desaparecieron el mismo día de su muerte. Desde pequeño, Nikola Tesla demostró unas habilidades inhumanas. A los 3 años memorizaba libros enteros con solo hojearlos. A los 5 años construyó su primer motor rudimentario de agua, simplemente utilizando elementos domésticos. A los 8 años comenzó a sufrir visiones, destellos de luz acompañados de imágenes que parecían mensajes. Él decía: no son alucinaciones, son instrucciones que me dan. Y venían de ellos, como él así los llamaba. Durante su juventud, en 1875 y 1880, estudió ingeniería en Austria y después en Praga. Sin embargo, nunca terminó sus estudios oficiales. Los profesores decían que su mente superaba su currículum. Es como si viniera del futuro,
decían. Así lo dijo uno de sus profesores en una carta dirigida al archiduque Carlos Luis, que Tesla no es uno de nosotros. Fue en 1884 cuando el enigma tomó una forma tangible. Tesla viajó a Estados Unidos con una carta de recomendación dirigida a Thomas Edison, otro privilegiado donde también lo expulsaron del colegio y mandándole una carta a la madre que disfrazó y ocultó, y decía en esa carta que su hijo no servía para nada y que mejor lo mantuviera en casa. La madre lo que le dijo fue: esta carta dice que eres demasiado inteligente y tú destacas de los otros alumnos, que mejor te enseñe yo. Y la madre se puso y lo enseñó él. Con los años, al fallecer la madre, registrando entre sus papeles, él comprobó que la carta lo que decía era totalmente lo contrario. Pero su madre confió en él, lo enseñó y mira, fue otro de los grandes inventores. Por eso cuento un poco la historia, porque está muy relacionada con Tesla. Por eso estuvieron juntos. Pero cuando Tesla llegó a Nueva York, pensó: qué atrasado está este mundo. Tesla y Edison trabajaron juntos durante un tiempo, pero sus visiones chocaban totalmente. Edison quería vender bombillas. Nicolás quería iluminar al mundo sin cables. Edison lo llamó lunático y Tesla lo llamó prisionero del sistema. Su ruptura fue definitiva. En 1891, Tesla obtuvo la ciudadanía estadounidense y comenzó sus experimentos más audaces en un laboratorio de Manhattan. Allí sucedió lo inexplicable. Una madrugada, Tesla desapareció por más de 9 horas. Cuando volvió, su ropa estaba quemada y sus zapatos derretidos parcialmente y su rostro totalmente pálido. Apenas pudo hablar durante los días siguientes, pero cuando recuperó la voz, dijo: he visto el verdadero rostro de la energía y me ha hablado. Ese mismo año comenzó a diseñar su proyecto más anhelado, la transmisión inalámbrica de energía. Pero documentos clasificados por el gobierno ya demostraron claramente que en realidad Tesla era simplemente un transmisor interestelar y un puente de comunicación con su planeta de origen. Su planeta. El último asistente que tuvo Tesla tenía unas grabaciones que revelaban que había sido enviado desde Venus en 1856 con la misión de guiar a la humanidad hacia su despertar eléctrico. Su asistente Matthews, que en una entrevista concebida en el 67, guardadas por décadas en los archivos de Radio Canadá, dijo que Tesla le había dicho que los de Venus habían intervenido desde hacía siglos en la Tierra, pero que él era el primero que habían enviado realmente personalmente a manifestarse. Pero durante ese tiempo no todos pensaban que era una oportunidad para la humanidad, sino un desafío y un peligro, como veremos a horas más adelante. Durante una feria en 1893, el mundo quedó sorprendido porque las luces de esa feria se encendieron sin cables. En aquella época, imaginaros. Pero lo que no se dijo fue que un hindú visitó a Tesla en secreto. Y su conversación fue transmitida por una actriz francesa
que lo presenció desde las cortinas del escenario. El hindú le dijo: usted no es de aquí. Su alma brilla mucho más que los demás. ¿Cuándo vas a regresar a su plano? A lo que Tesla respondió: cuando la vibración lo permita. Pero conforme sus proyectos avanzaban, el interés del gobierno por él también crecía. Y en 1903, de repente, le quitaron su apoyo, alegando que era por un retorno comercial. Empezaba a ser un peligro para las ganancias que el gobierno podía tener porque él quería dar la electricidad gratis para todo el mundo. Y en eso discrepaba con los gobernantes. Extraoficialmente, alguien lo visitó. Un agente del Departamento de Guerra le advirtió que cuidado con lo que estaba inventado, y clausuraron su laboratorio en 1905. Pero él nunca se detuvo. En 1917, durante la guerra, pues incluso lo acusaron de que fuera un espía, porque él hablaba de comunicaciones interplanetarias, de armas, de rayos y de campos gravitacionales. En uno de sus artículos publicados, dijo textualmente: podremos algún día enviar señales a Marte, incluso más allá. A partir de ahí fue vigilado, espiado y controlado por el gobierno. No le dejaron que desarrollara la labor que él había venido a desempeñar aquí. Y el 8 de enero de 1943, Tesla murió arruinado, solo, abandonado. O eso se cree, porque su cuerpo fue hallado en la habitación de un hotel, pero nunca se supo de qué murió. No había registros médicos de que él tuviera ninguna enfermedad ni de visitas a especialistas. Su maleta personal estaba vacía. Sus documentos científicos más recientes no estaban. Y una mujer del piso continuo, una vecina que llevaba años viviendo allí, afirmó haber visto una figura blanca, luminosa, levitando frente a la ventana momentos antes de que el personal de limpieza encontrara su cuerpo. Fijaros, amigos, lo injustos que somos los humanos y cómo impedimos que el progreso, de una manera limpia y natural, llegue a todos nosotros. Estamos controlados y vigilados por seres que solamente buscan sus propios intereses, pero que tienen la evidencia clara de que nosotros no estamos solos aquí. ¿Por qué nos lo quieren hacer creer? Realmente vivimos en un momento complicado y difícil. Fijaros si es complicado y difícil, ya con esto me despido, que están poniendo en los colegios una bomba de relojería. El otro día un señor hablaba en un vídeo en Granada cómo están metiendo dos culturas totalmente diferentes, como es la cristiana y la islámica, a aprenderlas juntos en el mismo colegio. ¿Cómo podemos hacer eso cuando aquí, en este momento, se está incitando a los jóvenes a que sexo, todo el que quieran, aborto que paga el gobierno, libertad la que deseen, los padres no los necesitamos para nada, y sin embargo, en el mismo colegio enseñan todo lo contrario, que una chica con velo no se puede sentar en una cafetería pública. ¿Os imagináis cuando esas dos culturas se enfrenten? Esto es lo que están pretendiendo, un enfrentamiento entre ellos, entre estas dos culturas que son totalmente incompatibles. Pero esto es lo que tenemos antes de que caiga
todo esto, que cada día os puedo asegurar que queda muchísimo menos. Nos vemos la próxima semana. Amigos, un abrazo.